predicando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor, que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. A una sola voz, proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión, compartiendo salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor, que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor, que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. A una sola voz, proclamando de su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión, predicando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido, si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor, que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a otro programa de preguntas y respuestas. Les damos las gracias por acompañarnos, gracias por compartir los programas y los invitamos a que usted no se ha suscrito a nuestro programa de YouTube, lo haga. Preguntas y respuestas Lorena Díaz. También estamos pasando el programa por el canal de YouTube de Iglesia Fire Up. Si usted tampoco se ha suscrito ahí, lo invito porque así también puede recibir
los servicios que tenemos los días domingo. Usted puede llenar su corazón con esa palabra también. Así que gracias por acompañarnos. El día de hoy traemos un tema en el que estamos hablando acerca de que el servir a Dios trae su recompensa. Pero además de que trae su recompensa, es parte de obedecerle al Señor, y vamos a ver por qué lo decimos. Vamos a comenzar orando para pedirle al Señor que nos ayude en el desarrollo de este programa, que sea Él el que nos traiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor mío, por otro día más palabra que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque nos das de beber, Señor, de esa agua de vida que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a que podamos digerir lo que ahora tú nos darás, Señor. Ayúdame a mí, Padre, para que seas tú el que hable, Señor. Que yo nada más sea esta herramienta que tú estés usando, pero seas tú el que hables, Espíritu Santo. Sé tú hablando, sé tú trayendo este mensaje, esta palabra, Señor. Toca los corazones de aquellos que van a recibirlo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que debemos, amado Dios, servirte. Y las razones por las cuales debemos de hacerlo, Señor. Porque tú siempre eres bueno con nosotros, Padre. Y además, siempre nos recompensas, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Entonces vamos a estar hablando acerca de eso, pero antes vamos a comenzar entendiendo las razones por las cuales nosotros servimos. Y para esto vamos a comenzar hablando en Mateo capítulo 13, versículo 44. Este versículo nos enseña una parábola y dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y lleno de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola dice que nos habla acerca de un tesoro y la compara con el reino de los cielos. Ese tesoro escondido que en este caso el Señor nos trata de mostrar, es ese reino que el Señor tiene para nosotros, ese lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Pero hay una manera únicamente para poder recibir ese tesoro, que nos compara con aquel hombre que encuentra en un campo y vende todo para poder tener ese campo y así tener ese tesoro. Entonces, hay una única manera, y esa es a través del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que ofreció su vida en sacrificio para que nosotros pudiéramos tener esa herencia, ese tesoro escondido del que el Señor está hablando, ese reino en el que nosotros podemos gozarnos un día, poder disfrutar un día de la presencia completa, enteramente de Dios, porque ahorita hay cosas que no nos permiten tener completamente esa presencia de Dios. El pecado es uno que nos aparta y no nos deja de recibir esa presencia completa de Dios. Pero si nosotros, dice que entregamos todo por buscar de Dios, vamos a tener esa recompensa. Pero ¿por qué nosotros vamos a hacer eso de entregar todo? Porque el Señor Jesucristo lo hizo ya primero. El Señor Jesucristo entregó todo, su vida completa por nosotros. Dio su vida en sacrificio, sufrió humillaciones, sufrió esas heridas en su cuerpo. No fueron mentiras, no fueron que porque era la divinidad hecha carne, no lo sintió. El Señor sufrió en la tierra hambre. Sudó igual que nosotros sudamos cuando trabajamos. Le dolieron sus pies cuando caminaba en aquellas distancias para poder llevar ese mensaje a aquellos que estaban en la tierra, igual que nosotros. Igual que nosotros. El Señor lo sufrió,
pero aún más, porque Él dio su vida entera, su cuerpo entero, su alma, su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de servir a Dios? ¿Por qué no basta nada más con que yo acepte a Jesús como mi Salvador? Si Él es el que hizo el sacrificio, ¿por qué yo tengo que hacer algo? ¿Por qué? No, ya Él lo hizo todo. ¿Por qué yo tengo que sacrificarme? No basta únicamente con que vaya a la iglesia y me siente y escuche la palabra de Dios. Si la palabra nos enseña y nos dice que no es por obras que nosotros vamos a vivir en ese reino. No es por obras. Sí es verdad, el Señor ya dio su vida por nosotros. Y nosotros venimos y recibimos ese regalo por gracia. Es verdad. Pero también el Señor a través de su palabra nos enseña a que nosotros debemos de hacer ciertas cosas porque aquí en esta tierra estamos propensos a que se nos robe esa bendición al apartarnos de Él, al alejarnos de Él. Podemos llegar a perder ese regalo que ya el Señor nos ha dado. Entonces, el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de su amor. Nosotros vemos el amor de Dios, el amor de Cristo, que lo dio todo por nosotros. Cómo esa humildad del Señor nos enseña. Él nos enseña a través de su humildad y de su amor. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no nos pidió que nosotros fuéramos santos y si tú eres santo, entonces mi vida va a ser dada por ti. No, pecadores tal y como hemos sido, como somos, Él así nos acepta y Él así dio su vida y sufrió por nosotros. Entonces el Señor compara ese reino, ese tesoro al que nosotros podemos tener acceso. Pero ¿por qué nosotros, como les digo, vamos a hacer cosas aquí en la tierra? ¿Por qué? Primeramente por agradecimiento. Primeramente vamos a trabajar y a servirle a Dios por agradecimiento. Pero también lo vamos a hacer y vamos a darle desarrollo a ese agradecimiento que tenemos. Pero antes quiero que escuche este versículo que el Señor nos deja. Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Lo que Dios exige. A veces leemos los versículos bíblicos y los leemos tan a la carrera que no permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación de ese versículo. Entonces, o a veces los memorizamos y no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación. Entonces, como que no hace rema en nosotros, como que no los comprendemos a la totalidad. Y en este versículo, a lo mejor usted lo ha leído antes, pero a lo mejor no ha leído esta parte que vamos a enfocarnos el día de hoy. Y dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y vea lo que dice enseguida. Y sirvas a Jehová tu Dios. Vea el énfasis que pone Dios en este versículo que vamos a leer a continuación. Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vea que le puso énfasis allí. No solamente dice que le sirvas, pero dice cómo. Que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si nos regresamos, si subimos al encabezado, dice lo que exige Dios. Entonces sí, Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Y sí, Él nos ha dado acceso a ese reino.
Pero este versículo nos dice que nosotros, dice que nos pide que andemos en sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿por qué vamos a servir a Dios? Primeramente, como les decía, por agradecimiento. Eso da respuesta a esa pregunta. ¿Por qué vamos a servirle a Dios? ¿Por qué no quedarme simplemente sentado y que baste simplemente con ir el domingo a la iglesia y hacer nada más que eso? Porque aquí el Señor nos pide que le sirvamos. ¿Por qué le voy a servir? Porque le estoy agradecida a Él. Porque no solamente dio su vida por mí en la cruz del Calvario y me perdonó los pecados, pero ¿qué fue lo que me perdonó? ¿Qué fue lo que el Señor te perdonó a ti? ¿Fue a lo mejor que andabas perdido totalmente en el alcohol y te sacó de eso y te limpió y te perdonó y te dio una vida totalmente nueva? ¿O fue acaso que vivías perdido en la lujuria del sexo, hombre o mujer? Porque también a las mujeres pasa, porque el enemigo también ataca a las mujeres, no crean que solo a los hombres, en la lujuria del sexo. ¿Será eso? ¿Será que te rescató tu matrimonio? ¿Será que salvó a ti o a algún familiar de una enfermedad que los médicos científicamente decían que no había sanidad, no había solución? ¿Será? ¿No le vas a estar agradecido a Dios por eso? Entonces, ¿cómo vas a corresponder ese agradecimiento? Dice aquí que una manera es servirle. Y cuando lo hagas, dice que lo hagas con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces, si a ti que estás oyendo este mensaje el día de hoy, el Señor te ha dado alguna de las cosas que yo te he mencionado, o te suple financieramente, o te da salud para que tú vayas y trabajes, entonces debemos estar, eso nos debe de bastar. Más aún el saber que un día cuando muramos tenemos un lugar en donde llegar. Y no va a ser un lugar de tormento. Y no va a ser un lugar de sufrimiento, sino al lado del Señor. Entonces, servimos al Señor por amor. Y muchos creen que el servir a Dios es solamente trabajo a lo mejor de los pastores, a lo mejor de aquellos a los que Dios le ha dado el don de cantar, de tocar un instrumento. O el trabajo es solo de aquellos evangelistas que vemos en la televisión. No. El Señor ahí en ese versículo no dice, y no hace excepción, no dice para estas personas. Dice que todos debemos de servirle. Eso es lo que Él pide. Entonces el trabajo no es únicamente de unos pocos. El trabajo es para ti si tú estás agradecido. El trabajo es para ti si el Señor te ha hecho algo. El trabajo es para ti si el Señor te ha salvado. Entonces hay muchas maneras en poder servirle a Dios. No creas que únicamente tú digas, pero ¿cómo le voy a servir si yo no tengo esa fluidez de palabra para servirle? Yo no agarro un instrumento y no me sale nada. Esta voz que tengo no entona bien ninguna canción. El Señor te puede usar de muchas maneras, siempre y cuando tu corazón esté dispuesto. El servicio de Dios, quiero que lo sepas, que requiere sacrificio y requiere esfuerzo. El servicio a Dios no quiere decir que va a ser fácil y se te va a dar así y no vas a sudar y no vas a pasar hambre. Tenemos como ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió hambre, sufrió azotes, lo apedrearon, sufrió que
lo juzgaron mal, sufrió también, pero él tenía su corazón enfocado en Dios, enfocado en que estaba agradecido de que él lo había sacado de ser aquel hombre con odio en su corazón que quería matar a personas, que mataba a personas, que no le importaba si aquel que estaba arrastrando tenía razón o no tenía razón de andarlo arrastrando, pero él lo hacía. Y el Señor lo sacó de eso. Y él estaba agradecido y a él no le importó lo que tenía que pasar. Sufrió. Porque quiero que pienses un momento y te enfoques. Cuando Pablo fue llevado a aquella isla, cuando Pablo fue llevado en aquel naufragio, Pablo no sabía cuál era, por qué exactamente estaba pasando el naufragio. Pablo lo estaba viviendo igual que aquellos otros que estaban allí. Pablo estaba sintiendo él vio esos cielos oscuros y negros. Él lo vio igual que los demás. Y estoy segura que también se afligió al ver esos cielos así. Él también padeció hambre, porque dice la palabra, si tú lees esos versículos en el libro de Hechos, donde describe cómo pasaron por hambre. Días pasaron que no comieron y tuvieron que aventar toda la comida que llevaba al mar porque creían que se iban a hundir. Imagínate ese temor que ellos sentían en ese momento de ver esos cielos así. Y tuvieron que aventar toda esa comida, esa debilidad que sentía su cuerpo. Él la padeció. No fue hasta que el Señor le dijo en uno de esos días que estaba él sufriendo ese diluvio, que el Señor se le presentó y le dijo que no iba a morir, ni él ni ninguno de los que iban en ese barco. Entonces, ¿pero por qué padeció él? Porque vea lo que ocurre. Ese naufragio, esas olas que se levantaron y que lo llevó hacia un lugar. Dice que lo llevó hacia la isla de Malta. Y ahí conoció a un hombre que se llamaba Publio. Dice que este era un centurión que los hospedó a él y a todos los presos que iban junto con él. Y los alimentó, los cuidó por un tiempo sin esperar nada a cambio, porque ¿qué le podía dar un preso? Mas sin embargo, Dios, que no se olvida de ninguna de las ofrendas que nosotros hagamos, ninguna de las cosas que nosotros hagamos, Él le recompensó, porque dice la palabra que Pablo, estando allí, se enteró que el padre de Publio estaba muy enfermo, estaba con unas fiebres, estaba muy grave. Y Pablo oró por él y fue sano. Y dice que no solamente a él, a muchos enfermos en esa isla. Entonces, ¿qué quiero que entendamos en esto que estamos hablando ahorita acerca de lo que pasó Pablo? Que Pablo fue usado, fue llevado allí para poder ayudar a esos enfermos, para poderles dar sanidad al padre de Publio. Pero Pablo sufrió para poder llegar ahí, padeció para poder llegar ahí. Entonces quiero hacerles entender que sí, el servicio a Dios quiere sacrificio, porque no vamos a mentirles solamente para que usted diga, sí, yo levanto la mano, yo me ofrezco para esto. Quiere sacrificio. Recuerdo que en una oportunidad yo veía a una salmista muy famosa y que ella decía que alguien le había dicho, yo quisiera estar en tu lugar. Yo quisiera tener la fama que tú tienes, poder tener esa voz que tú tienes y esa facilidad para escribir las canciones que tú tienes. Y ella le dijo, piensa bien lo que estás diciendo, porque no sabes lo que yo he pasado para poder llegar aquí. Y con esto tampoco quiero asustarlos, porque también hay recompensa para aquellos que trabajan para Él.
pero también hay protección para aquellos que trabajan para Él. Porque Dios no nos va a mandar sin las herramientas, no nos va a mandar solos. Él manda su ejército con nosotros, Él manda sus ángeles con nosotros, Él nos equipa para el trabajo que nosotros vayamos a hacer. Pablo no iba solo ahí, el mismo ángel se le presentó y le dijo. Entonces Pablo no estaba solo, él mismo le dijo que no iban a morir ninguno porque vio la agonía, también vio la agonía de Pablo, pero no iba solo. Pablo no fue solo a hacer esas sanidades, fue el mismo Dios con él, porque Pablo no podía hacer nada como humano, pero con el poder de Dios y con el respaldo de Dios sí lo podía hacer todo. Entonces, Dios te va a dar lo que necesites y te va a dar el respaldo y te va a dar la ayuda. ¿Acaso usted no ha escuchado el versículo donde dice que ningún arma forjada contra usted prosperará, contra mí prosperará? Eso quiere decir que cuando yo voy y me levanto a hacer el trabajo de Dios, el Señor me respalda, el Señor me cuida de aquellos que se quieran levantar y vengarse contra mí. Pablo nos enseña en ese servicio a Dios que se requiere perseverancia, confiar en las promesas de Dios y también se requiere valentía. Valentía porque el camino no es fácil, porque la palabra nos dice que no vamos a estar luchando contra un ser humano, que usted lo mira, ay, ese se mira sencillito, a ese yo le entro, a ese yo le puedo, pero usted no sabe los demonios que a lo mejor pueda estar trayendo y contra ese usted va. Entonces, usted no va solo, Dios le va a dar las armas que necesita, porque no tiene lucha contra ese ser humano que usted está viendo allí. Tiene lucha contra huestes de maldad. Y Dios le va a dar lo que necesita para que pelee contra ellos. Dios es así de bueno, pero necesita que usted persevere, que no, porque lo ve difícil, se dé, cansa, claro que cansa. Claro que hay que creer en las promesas de Dios, porque aún nosotros sirviendo nos pasan cosas y tenemos que nosotros creer en las promesas de Dios y agarrarnos de esas promesas de Dios. Pablo creyó en la promesa de Dios. Pablo creyó cuando se le dijo que nadie de esos que iban ahí iban a morir, y eso le dio paz. Y él se lo dijo a los demás. Si aquellos lo creyeron, no se sabe, pero él lo creyó, porque él sabía que su Dios no lo defraudaría, sabía con quién él iba. Y sí, necesita sacrificio y valentía, perseverancia, el servir a Dios. Yo veía un testimonio de un joven hijo de pastores, y en un evento, en una noche que salió con un amigo, hubo un encuentro y balacearon a alguien y se le acusó a él de que pues él también participó y él no había participado en la muerte de esta persona, y lo metieron a la cárcel. Y dice que por más que oraron y que presentaron pruebas, siempre lo metieron a la cárcel. Y le habían dado, si no estoy equivocada, 30 años de prisión. Y él y sus padres oraban y oraban y oraban con fe. Con fe. Pasó un año, no salió. Pasaron 2 años, no salió. 3, 5 años, no salía. Y dice su madre que ella confiaba en las promesas de Dios, confiaba en que Dios lo iba a sacar tanto, que ella cada año para su cumpleaños le compraba su regalo y lo guardaba, confiando en que él un día iba a salir, iba a abrir esos regalos. Mientras tanto, este joven, estando en la cárcel, se dio cuenta de que Dios lo llamaba para trabajar allí. Y comenzó a servir, trabajar ahí en la cárcel. Y dice que en el tiempo en que él estuvo, se convirtieron tantos presos
a Dios, se convirtieron muchos. Y siguieron pasando los años y él no salía. Y tuvo que reforzar su fe, tanto él como sus padres, reforzar su fe y perseverar. Y dice que un día que se sintió flaquear, le dijo a Dios que por qué, por más él apelaba, cada vez que podían, apelaban al caso y no salía. Ya habían pasado, me parece que 17 años, era el número 17. Y dice que un día estaba, que se sentía él mal, y vino a Dios. Y fue Dios quien le dijo, llama a esta persona. Sus padres, él le dijo, habló con su madre y le dijo, llama por favor a esta persona. Era una gobernadora, me parece que era mujer, gobernadora. Y no, ella no era la gobernadora, pero era una política que tenía mucha influencia. Cuando la mamá la llamó, precisamente estaba en la oficina del gobernador. Y inmediatamente comenzó a averiguar, a ver el caso de él y todo, y salió, porque vieron que era inocente. Pero fue al tiempo de Dios, que necesitó él perseverar. Pero usted diga, wow, pero pasó 17 años y ¿quién recompensa eso? Primero, dice la palabra que nosotros recibimos recompensa de Dios en el cielo, la recibiremos por todas esas almas que son salvas. Segundo, cuando él salió, el Señor le puso un negocio en su mente. Él lo comenzó a trabajar y dice que en cuestión de un año el Señor se lo prosperó, que ahora es millonario. Solo que él a lo mejor le pudo haber demorado esos 17 años para poder llegar a donde estaba. El Señor se lo repuso. Se lo repuso. Aparte de que lo salvó a él también. Entonces el Señor recompensa nuestro trabajo y no tenemos que poner pretexto porque somos fáciles para poner pretextos. Que tengo miedo, que a lo mejor no me siento capacitado para hacer ese trabajo, me siento inseguro, estoy muy ocupado, es una que mucho hacemos, estoy muy ocupados para servirle. ¿Tengo falta de fe o tengo alguna deficiencia física? Ninguna de estas cosas tienen que detenernos al servicio de Dios. Te falta capacitarse, según tú, el Señor te va a capacitar. Te falta fe, pídela y el Señor te la va a dar. Estás muy ocupado, el Señor hace que el tiempo que tú inviertes lo multipliques en tu trabajo, y eso se lo digo por experiencia propia. Con el tiempo que yo tengo que invertir en hacer este programa, estudiar la palabra, pasar tiempo con Él, orar, ayunar, el día que dejo de trabajar para poder grabar programas, el Señor me lo recompensa porque me ayuda a que el trabajo que yo hago, lo que me hubiera demorado un día entero, lo hago en unas horas, y se lo digo porque lo vivo. Deficiencia física, el hermano que me ayuda con las grabaciones, el hermano sirve sentado en una silla de ruedas. Él va, él es misionero, él se mueve junto con su esposa donde lo llamen, llevando la palabra de Dios, y el Señor lo capacitó en otras áreas para que él pudiera servirle. Entonces no hay pretexto, y te digo que el servicio a Dios es recompensado porque el Señor lo promete. ¿No me crees? Lee 1 Corintios capítulo 15, verso 58 y dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. No se lo dije yo. Se lo dijo la palabra de Dios. Se lo dijo el mismo Dios. No es vano lo que tú haces. No es vano lo que vas a hacer. Yo te voy a recompensar, dice el Señor. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces vamos a segar
vamos a recibir de las recompensas del Señor. Dice Mateo capítulo 25, versos 20 al 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere que el Señor nos diga eso? ¿Quién no quiere entrar a ese reino del que hablamos al inicio? De ese tesoro escondido. ¿Quién no quiere entrar a ese reino? Y que el Señor le diga, entra, mi buen siervo fiel. No pongamos pretextos, el Señor nos recompensa. El Señor es bueno y todo lo que hagamos va a ser recompensado por nuestro Padre. Porque Él en estos versículos que les acabo de leer, y son unos pocos porque ya no tengo tiempo para leerle los demás, pero son unos pocos versículos en lo que el mismo Señor le dice a usted que no es en vano lo que usted esté haciendo. No es en vano. El Señor se lo paga. Y no solo se lo paga en el cielo cuando llegue allá, pero se lo paga también aquí en la tierra. Le da paz, le prospera, le da dones que usted no tenía y que ocupa. El Señor se lo recompensa. Le da trabajo. Le ayuda en el trabajo como lo hace conmigo. Así que no tenga miedo. No ponga pretextos. Que el Señor quiere, Él quiere que le sirva, pero cuando lo haga, dice su palabra, y lo leímos, que lo haga con todo su amor y con todo su corazón. Si usted cree que el humano no le está recompensando el sacrificio que usted está haciendo, no se preocupe. Usted no lo hace para el humano, usted lo hace para servir a Dios. Si en su iglesia o en su casa o en donde el Señor lo tenga sirviendo, a lo mejor usted trabaja cuidando ancianos. A lo mejor su servicio es enseñándole a niños discapacitados. Y a lo mejor los padres de estos niños, el mismo anciano no se lo agradece. Dios se lo agradece. En su iglesia no se lo agradecen. Dios se lo agradece. Porque dice allí que su trabajo no es en vano y usted trabaja para el Señor, primeramente por amor y agradecimiento. Así que espero que esto los haya motivado. A mí me motiva para seguirle sirviendo a Dios. Espero que a ustedes también esta palabra, el Señor que les trajo ahora, les haya servido para que se motiven para servirle al Señor. Que nuestra recompensa recibimos ya y recibiremos en el cielo también. Así que gracias les doy por habernos acompañado en todo el transcurso de este tiempo, escuchando la palabra de Dios. Gracias por ser pacientes y escuchar aquí lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy. Comparte este programa y no se pierda la semana próxima, porque también tendremos más palabra fresca de nuestro Señor Jesucristo. Así que les damos las gracias. El Señor les bendiga.